Recuerden lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Quedamos, ¿se acuerdan de? Yo hago este grafiquito, volumen latido en función del volumen al final, lo abro como precarga, mejor para que sea más fácil. ¿Se acuerdan cómo en esta relación? ¿No se acuerdan? La ley de Frank-Starling, a mayor precarga, a mayor llenado ventricular, mayor descarga. ¿Sí? Entonces es un ajuste, recuerden, homeostático, siempre nos vamos a referir a homeostático cuando veamos que las variables se ajustan a mayor o menor demanda. Y protectores cuando estamos llegando a los límites que pueden provocar un daño, una desregulación. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, recapitulando algunos conceptos integradores de la clase de la semana pasada, ¿no es cierto? Esto es lo relevante, esto es lo que nos va a interesar. Recuerden que gasto cardíaco, ¿no es cierto? Lo canónico, 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Es una medición de flujo que depende de cuánto está inyectando el corazón, ¿no es cierto?, en cada ciclo y cuántos ciclos por minuto tiene, evidentemente. Y por lo tanto, en el contexto del trabajo cardíaco respecto a satisfacer la demanda de nuestro organismo, este es uno de los gráficos más relevantes. Y este ajuste, entonces ustedes lo que debiesen ser capaces de poder analizar, ¿no es cierto?, que se explica por una diversidad de mecanismos. Uno es el que se conoce propiamente como el mecanismo de Frank-Starling, que al igual que en la musculatura estriada esquelética, lo podemos entender por el grado de entrecruzamiento de los filamentos de actina y miosina. ¿Recuerdan? Entonces, a mayor distensión, esto podría ser volumen al final de la diástole ventricular, mientras más se llena el ventrículo, más se distienden los sarcómeros, y eso hace que descarguen más. ¿Sí? Otro mecanismo relevante es la regulación autonómica. ¿Sí? El reflejo auricular, que básicamente es, recuerden, un reflejo vago-vagal de fibras mecanosensoriales, neuronas varosensoriales que están en la aurícula derecha y detectan, ¿no es cierto?, la distensión de las paredes de la aurícula derecha, un muy buen indicador de retorno venoso, y eso genera una taquicardia refleja. Mientras más se llena el corazón, más acelera su trabajo y por lo tanto apunta en la misma lógica. ¿Sí? Y por lo tanto también es un ajuste homeostático. Otros ajustes homeostáticos relevantes van a ser evidentemente la ascendencia autonómica directa sobre el corazón. Entonces, sumado a eso, sabemos que un aumento en el tono beta-adrenérgico empinaría esta pendiente. ¿Sí? Entonces, si estimulamos con los receptores beta, vamos a tener a una misma precarga una mayor fuerza contráctil, y evidentemente si lo que hacemos es una estimulación vagal, ocurre lo opuesto. Receptores muscarínicos, ¿sí? Pero también hay que tener claro que esta pendiente va decayendo, aquí es muy efectiva, pero cuando los volúmenes latidos ya son muy intensos por estos mecanismos separados, Bainbridge, descarga simpática, que puede ser incluso simpatoadrenal, si es muy masivo el estímulo, y Frank-Starling, uno ve que esto empieza a perder eficacia. ¿Y cómo entendemos que se pierde esa eficacia? Por el reflejo varoreceptor. ¿Sí? Es decir, cuando el volumen latido ya está siendo muy elevado, hay daño, hay susceptibilidad de daño a nivel de las arterias. Por lo tanto, el monitoreo en la bifurcación carotidia y este reflejo glosofaringeo vagal, que va a ser el reflejo varoreceptor, frena la actividad cardíaca. Y eso nos permite explicar en parte que esto empieza a disminuir. Además del grado de entrecruzamiento óptimo de los sarcómeros, ¿se acuerdan de eso? ¿Ok?
que si están muy distendidos, también uno ve que se pierde la eficacia en el desplazamiento de un filamento sobre el otro. ¿Sí? Para que tengan presente esos argumentos a la hora del análisis de esto, porque por un lado va a estar la frecuencia cardíaca, evidentemente, ¿no es cierto? Pero mucho va a descansar el gasto cardíaco, recuerden, en la fuerza contráctil que la podemos leer en el gráfico de Frank Stallman. ¿Sí? Ok, entonces en virtud de eso ahora vamos a empezar a hablar, ahora que son expertos en el corazón, salimos del corazón y empezamos a ver el sistema circulatorio como un todo. Entonces aquí este es un esquema que es una lámina visual que creo yo que simplifica muchos aspectos que van a ser relevantes. Aquí está algo de la dinámica cardíaca, pero no lo vamos a mencionar porque ya le dedicamos una sesión entera. Pero recuerden que cuando estemos hablando del sistema circulatorio, ¿no es cierto?, estamos hablando de básicamente dos sistemas que decimos que trabajan en serie, es decir, la sangre recorre el sistema circulatorio sistémico mayor y después, ¿no es cierto?, si pudiésemos marcar, por ejemplo, un eritrocito con una banderita, ¿no es cierto?, una marcación que se hace con radioactividad, un marcador radioisotópico, ¿no es cierto?, podríamos ver que se da toda la vuelta a la circulación mayor y después pasa por la menor. Entonces son efectivamente dos sistemas circulatorios en serie, pero lo que no hay que olvidar nunca es que el corazón trabaja en paralelo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la despolarización auricular, es evidentemente la aurícula derecha y la izquierda sincrónicamente. ¿Ya? Pero vamos a ver que el hecho de que estén en serie sí genera cierta interdependencia del uno sobre el otro, porque, por ejemplo, cuando hay un aumento de la poscarga, cuando hay hipertensión arterial pulmonar, eso también puede afectar la poscarga circulatoria sistémica. ¿Ya? Entonces no es raro que una persona con hipertensión pueda empezar a tener, ¿no es cierto?, si tenemos un aumento de la poscarga sistémica, voy a poner el ejemplo contrario mejor, evidentemente eso también le genera una sobrecarga de trabajo a la aurícula derecha porque también está leyendo una mayor presión. ¿Ok? Y dentro de los aspectos que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, desde los más generales, lo que ustedes tienen que recordar es lo que nos gusta tanto, ¿no es cierto?, que es la ecuación general del transporte. En fisiología cardíaca, como los cardiólogos siempre se creen lo más guay que hay, han cambiado la nomenclatura, entonces ahora se ocupa la Q como la letra que simboliza el flujo, no la J, pero es exactamente lo mismo. Y lo que, recuerden que ya mencionamos, ¿no es cierto?, que gran parte del trabajo cardíaco, esta sincronía que vemos, ¿no es cierto?, es precisamente lograr una tremenda presión intraventricular que nos permita superar la poscarga y después una gran caída en la presión que nos permita abrir las válvulas mitrales y que la sangre entre al ventrículo de vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza impulsora va a ser esa diferencia de presión y va a ser la variable más relevante en términos de... Chicos, aquí, ¿qué onda? Oiga, pero octavo básico. Entonces, la variable más importante va a ser, en términos de la dinámica cardíaca, va a ser la presión. En términos de la perfusión efectiva, de la llegada de oxígeno a los organismos, evidentemente el flujo, el gasto cardíaco. ¿Ok? Y la estrategia de regular ese flujo, dada una diferencia de presión constante, pulsátil y constante, es regular la resistencia. Que eso es regular los diámetros arteriales. ¿Sí? Donde hay musculatura lisa, tenemos la chance de, a través de inervación muscarínica, inervación adrenérgica, regular, ¿no es cierto?, el diámetro y por lo tanto la resistencia. ¿Ya? Y cuando lo vemos, cuando vemos el sobrevuelo general sobre el sistema, sabemos, por ejemplo, que el territorio arterial, particularmente de las arterias de bajo calibre, es el que conocemos como, ¿no es cierto?, el que determina la resistencia. Entonces, el grueso de la regulación de la resistencia
se da a nivel de las pequeñas arteriolas, ¿ya? Y eso es básicamente porque ahí está la musculatura lisa relevante. Entonces, sabemos que la vena cava, por ejemplo, o la aorta, cualquier vaso de gran calibre que también tiene musculatura lisa, recuerden, las venas de gran tamaño también tienen musculatura lisa, pero un tono alfa-adrenérgico sobre un vaso de gran calibre le disminuye el diámetro muy poco. ¿Okay? Por lo tanto, el impacto que hay sobre la resistencia cuando hay un tono simpático sobre los grandes vasos es menor. En cambio, si tenemos una arteriola de 500 micrómetros de diámetro, la descarga alfa-adrenérgica realmente puede disminuir en 1/5 su diámetro, y eso vamos a ver que afecta tremendamente la resistencia. ¿Ya? Entonces, una de las primeras características que quiero mencionar, entonces, que el grueso de las resistencias y por lo tanto de la estrategia de regular el flujo sanguíneo descansa en las arterias, particularmente en las arteriolas de bajo calibre. ¿Ya? Y las venas, que vamos a ver, particularmente las venas de menor tamaño, que no tienen musculatura lisa, son mucho más distendibles y en la práctica son una reserva de sangre. Y en cualquier momento, si le sacamos la foto a un sistema circulatorio, más o menos 2/3 de la sangre está en el territorio venoso. Y eso es tan así que, ¿no es cierto?, si uno está parado por mucho tiempo, como estos guardias de Buckingham con esos gorritos gilipollas, ¿no es cierto?, y puede pasar 5 horas parado y la sangre se le empieza a acumular en las venas y la vena se hincha y le genera una hipotensión real, una hipotensión ortostática por gravedad. ¿Ya? Es decir, las venas, hay un componente importante gravitatorio sobre las venas, ¿ya? Que en los viejos se hace mucho más complejo. En los viejos que se rigidizan las paredes arteriales, esta distensión venosa afecta mucho más la presión. Entonces, si un veterano de 60 años está sentado esperando que lo atienda el medicucho, ¿no es cierto?, lleva 3 horas sentado y se para rápido, realmente mucha sangre se le queda en el territorio venoso y el efecto de pararse le genera una hipotensión y hay una gran caída en la precarga, una gran caída en el volumen latido y por un par de segundos esa persona incluso puede llegar a perder la conciencia. ¿Ya? Pero bueno, no voy a entrar en otros detalles porque lo que me interesa es que vayamos analizando más en detalle, porque en general lo que vamos a hacer como primera aproximación es dividir la circulación en la circulación sistémica mayor y la pulmonar. ¿Ya? Las principales características relativas que tienen, ¿no es cierto? Recuerden lo clásico, la circulación sistémica es una circulación sujeta a mucha presión, ¿no es cierto? Lo clásico, 120/80 sistólica diastólica, ¿ya? Contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, bla, 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 bla. Mucha resistencia y mucha presión. Esa es la característica de nuestro sistema circulatorio. Por eso somos tan susceptibles a daño endotelial, a daño por hipertensión. La circulación pulmonar tiene muchísima menor resistencia. Le vamos a dedicar gran parte de una clase, capaz que una clase entera, a la circulación pulmonar. Tiene muchísima menor resistencia, cede cuando aumenta el flujo, en vez de haber un reflejo miogénico, cede, por lo tanto no genera resistencia y eso en la circulación menor favorece el flujo. Lo que es una muy buena adaptación porque si aumenta la descarga del ventrículo derecho y no se ofrece resistencia, esa sangre llega más rápido a la interfaz alveolo-capilar y más rápido se llena de oxígeno. ¿Ok? Pero sabemos que la presión, la diferencia de presión en la circulación menor es muchísimo más baja. Y estamos hablando canónicamente de 25/10. ¿Ya? Y aquí de hecho estamos al borde de estar por debajo de la presión oncótica. Y de hecho en los capilares se llega a estar por debajo de la presión oncótica. En los capilares en el territorio alveolar. Por lo tanto, si en un vaso la presión es tan baja durante el evento diastólico que estamos por debajo de la presión oncótica, en vez de haber un balance neto de salida de agua, como ocurre en toda la circulación sistémica, aquí es de retener el agua. Y de hecho la presión es tan absorbente que lo que hace es que absorbe el oxígeno. Y está muy bueno que retenga el agua porque algo que le hace pésimo al alveolo es que hay un edema pulmonar.
que también es algo que vamos a empezar a evaluar, ¿ya? Pero es una característica importante de la circulación pulmonar, es que las presiones estén muy bajas, porque eso precisamente determina que en el territorio alveolar, en la interfaz alveolo-capilar, estemos con una tendencia a absorber el agua, ¿ya? Y otros aspectos a considerar por ahora, ¿no es cierto?, es recordar que evidentemente aquí vamos a asumir que el flujo siempre es unidireccional y es continuo, y el supuesto de dinámica, de hemodinámica, es que además es un flujo laminar. ¿Te acuerdas del concepto de flujo laminar? Sí, es decir, si tenemos en este mismo cilindro, ¿no es cierto?, vamos a asumir que todos nuestros vasos sanguíneos son un cilindro perfecto, ¿no es cierto? El flujo se va desplazando en láminas, es decir, se genera, porque además eso es lo que uno observa, por eso lo asumimos, porque no se cumplen todas las leyes de flujo laminar, que son las leyes de Bernoulli, pero cuando uno hace un Doppler y uno va viendo cómo se mueve un frente de eritrocitos, uno ve que efectivamente la velocidad de flujo es más rápida en el centro del cilindro que en los bordes. Y básicamente tiene que ver con la lógica del roce sobre las paredes. ¿Ya? Al igual que cuando uno tira, ¿no es cierto?, uno se hace el canchero y tira un fajo de naipes sobre una mesa, los naipes que tocan la mesa, ¿no es cierto?, se van frenando y los de arriba van mucho más rápido, ¿no es cierto? O ese ejemplo es y lo otro que también hay que considerar, que es bien intuitivo, pero uno no siempre lo considera en los análisis, es que vamos a asumir que el volumen es constante. Es decir, vamos a tener en nuestro paciente arquetípico de 70 kilos 5 litros de volemia real efectiva dando vueltas. El flujo puede cambiar, porque si aumenta la frecuencia cardíaca, vamos a tener 22 litros por minuto, 25 litros por minuto de gasto cardíaco, pero eso es porque la volemia se mueve 5 veces en un minuto. No es que aumente la volemia, ¿ya? Y si bien es cierto que aldosterona, ADH nos pueden modificar la volemia, en la dinámica de la circulación que estamos hablando, ¿no es cierto?, en ciclos que duran menos de un segundo, 800 milisegundos dura el ciclo cardíaco, va a ser una constante. Y por lo tanto eso explica que, ¿no es cierto?, una sangre rica en oxígeno, y si usted se comió un javaliano pobre, va a haber una mayor demanda de sangre en el territorio hepático visceral, y por lo tanto si tenemos el mismo volumen de sangre, si se va más sangre al territorio visceral, va menos sangre al territorio encefálico, y uno empieza a sentir somnolencia y todos los efectos postprandiales que ocurren cuando uno come como jabalí, ¿sí? O se come un jabalí. Y por lo tanto, entonces, aquí va a ser muy relevante que podamos determinar, cuando hagamos ya el cierre de este capítulo, esas estrategias de, básicamente, alfa, beta adrenérgica, de regular selectivamente la resistencia y por lo tanto el flujo a territorios específicos, pero desde el punto de vista del trabajo cardíaco, evidentemente el gasto cardíaco es la variable más relevante, ¿ya? Entonces, cuando queremos medir el gasto cardíaco, recuerden que en general, particularmente en la medicina, se aboga porque la evaluación sea lo más simple posible para que sea más fácil creerle a lo que estamos viendo, ¿ya? Y si bien hay herramientas más sofisticadas para hacerlo, en general se calcula y se cuantifica el gasto cardíaco a través de una muestra de sangre y una muestra espirométrica, es decir, le hacemos un examen de volúmenes respiratorios desplazados, podemos obtener el oxígeno que está entrando al sistema, con una muestra de sangre podemos determinar las presiones de oxígeno en el territorio venoso y arterial, y podemos calcular el gasto cardíaco basándonos en el principio de Fick. Es muy similar la lógica a cuando discutíamos sobre, más bien cuando yo les contaba, sobre el clearance renal. Entonces la lógica es, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿ya? Y en particular, además sabemos, ¿no es cierto?, que el flujo total va a ser la suma de todos los flujos por todas las ramas que están presentes, ¿ya? Entonces, en el caso del territorio pulmonar, ¿no es cierto?, vamos a tener, aquí podríamos observar primero que el flujo total, que va a ser nuestro gasto cardíaco, ¿sí?, flujo total, va a ser la suma de todas las ramas que estemos viendo, y esas ramas van a ser
lo que sale desde el territorio pulmonar, la sangre venosa que recuerden que en el territorio pulmonar la sangre venosa viene enriquecida con oxígeno. En este esquema no es muy, aquí ven, se nos cayó porque esta sangre es mucho más roja, ¿sí, no? Recuerden que aquí se oxigenó la sangre, se oxidó la hemoglobina y por lo tanto aquí está mucho más rojo. Y esto debiese ser igual a la entrada, que es la sangre que viene por la arteria, la cantidad de oxígeno, y el oxígeno que está entrando por el alveolo. ¿Sí? Y por lo tanto, por la igualdad, podemos despejar el gasto cardíaco y podríamos determinar el flujo total. ¿Sí o no? Si decimos que a todos les queda claro que lo que sale por el territorio venoso, esa cantidad de oxígeno efectivo va a ser la suma de lo que viene entrando por la arteria más lo que está entrando por el alveolo. ¿Sí? Sabemos que el flujo que viene por el territorio arterial es el flujo total por la fracción de oxígeno que viene en la sangre arterial, y por lo tanto si vamos reemplazando, tenía la esperanza de no tener que hacer toda la expresión, pero sí, se alcanza a notar, ¿no? Que si reemplazamos esto acá y despejamos Q, básicamente obteniendo el flujo inspiratorio que lo miden ustedes en 30 segundos en la espirometría, y la muestra de sangre, la saturación de sangre en el territorio alveolar, arterial y venoso, y pueden determinar el gasto cardíaco rápidamente. ¿Ya? Y recuerden que eso es importante porque en algunos casos, si llega un paciente, por ejemplo, con síntomas de anemia, de fatiga, y usted rápidamente le puede determinar el gasto cardíaco, y si el gasto cardíaco está en el rango, asumamos que un paciente de 70 kilos, si el gasto cardíaco está bien, uno inmediatamente va a sospechar que es el hematocrito el que está mal. Entonces, que la sangre sí se está moviendo dentro de los parámetros que debieran subsanar una eventual caída en la perfusión de oxígeno, y por lo tanto le vamos a echar la culpa inmediatamente a los transportadores de ese oxígeno, que sería el hematocrito, que lo van a determinar desde la misma muestra de sangre. ¿Sí? Y uno de los aspectos importantes a considerar en el gasto cardíaco, que se ocupa como un índice de función cardíaca, es la contractibilidad cardíaca. ¿Ya? Que la contractibilidad cardíaca es, en la práctica, la potencia del trabajo cardíaco. ¿Se acuerdan que en músculo también mencionamos sucintamente la diferencia entre fuerza y potencia? Potencia es hacer la misma fuerza en menos tiempo, en un tiempo determinado. Entonces no es lo mismo hacer una fuerza que sea de 30 newton que hacerla rápido. Eso es más potente. ¿Sí? Aquí es lo mismo, uno ocupa, entonces uno puede, recuerden, hacer una canulación braquial y poner dentro del ventrículo izquierdo un globito conectado a un manómetro, ¿sí? Y por lo tanto cada sístole va a ser leída directamente por nuestro sistema de medición de la presión, y podemos ver en el tiempo la presión que se genera en el ventrículo. ¿Está? Y lo que sabemos que más allá que el valor, ¿no es cierto? Yo les simplifiqué un poco el esquema porque dijimos las válvulas que nos permiten este flujo unidireccional operan con la diferencia de presión, y eso es correcto, ¿ok? Pero nosotros no solo precisamos superar ese valor de presión para que se abra la válvula, sino que necesitamos efectivamente inyectar el volumen latido. Entonces tenemos que abrir la puerta, y tenemos que abrirla rápido y hacer que salga un volumen efectivo, unos 70 ml por lo bajo en reposo, para que logremos posicionar sangre en la circulación. ¿Sí? Entonces, si en este caso, aquí donde sale A y C, si podrían incluso estar llegando virtualmente al mismo valor de presión, y uno podría decir, bueno, en ambos casos estamos abriendo la válvula aórtica. Pero mientras más rápido la hagamos, que va a ser, ¿no es cierto?, la tangente, no quiero decir la verdad porque se me van a asustar, pero qué tan rápido cambia la presión en una unidad de tiempo, es mucho más efectiva la eyección. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Es como cuando hay un champión en Santiago, me resulta fácil el ejemplo del metro, pero cuando se abre la puerta del metro y uno está con todos los amigos y se mete así, como un scrum de rugby, es mucho más fácil entrar y empujar a todas las viejas que empezar a entrar así, es menos efectivo. ¿Sí? Entonces aquí es la misma lógica.
lo que realmente nos interesa, por cierto, es llegar a la presión de apertura, superar la poscarga. Pero nos interesa abrir rápido la puerta y desplazar rápidamente una columna de sangre. ¿Sí? Porque apenas termine la sístole, se nos viene la resaca, la poscarga se nos viene encima. ¿Sí? Entonces el índice de contractibilidad es en la práctica más importante que la presión objetiva. Es decir, hay un umbral efectivo de eyección que es abrir la válvula, y es un valor de presión que va a estar determinado por las diferencias de presión, así que puede cambiar, pero mientras más rápido lo hagamos, mientras más rápido se genere la contracción cardíaca, más efectivo va a ser. ¿Sí? Entonces aquí vamos a llegar a un esquema que les pido especial atención porque se la afirmo que va a entrar en la prueba. ¿Ya? Y esto, de hecho, le contaba a los chicos de Santiago el viernes pasado, participé en una evaluación de un chico de la Escuela de Medicina de la USACH que está trabajando en cardio y me invitaron como el evaluador externo y el pobre cabrón no se pegó. ¿Okay? Que es lo que se conoce como la relación presión-volumen, ¿ya? Que básicamente es la dinámica ventricular. Entonces todo lo que vamos a estar mencionando ahora también se podría aplicar para el ventrículo derecho, pero nos interesa el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Entonces lo que quiero que... ¿Por qué les conté esa pequeña anécdota? Porque yo sé que es algo que evalúan después río arriba en los cursos más técnicos, ¿ya? Entonces aquí la misma lógica que yo les digo, miren, estamos viendo, aquí tenemos el esquemita ayuda, el electroencefalograma, aquí comienza todo esto va a estar referido al ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí comienza la sístole ventricular, antecedida por el complejo QRS, etc. ¿Ya? Aquí estamos midiendo la presión en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Presión en el ventrículo izquierdo, volumen en el ventrículo izquierdo. Con el mismo globito lo visualizan eso, ¿no es cierto? Posiciones globituales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Una vez que pasa el complejo QRS, ¿no es cierto? Lo más fácil de ver, sabemos que en la sístole temprana va a haber el evento del cierre de la válvula mitral, ¿ok? Por lo tanto, tenemos cerrada la válvula mitral, no sé si se acuerdan, pero lo voy a dibujar muy esquemáticamente. El ventrículo izquierdo que es más grande, cuando se cierra la válvula mitral y todavía no se ha abierto la válvula aórtica, la voy a dejar por aquí, pero por la izquierda, ¿no es cierto? El ventrículo va a estar cerrado. Y ahí es donde ocurre, ¿no es cierto?, que en este evento está churado en esta línea B que está marcada, se cierra la válvula mitral, todavía no se abre la aórtica y por lo tanto ahí definimos la precarga. Este valor acá va a ser la precarga. Volumen al final de la diástole, AGD. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, este gran aumento de presión que estamos viendo aquí, donde calculamos el índice de contractibilidad que les mostré recién, es la contracción isovolumétrica. El volumen no está cambiando porque está la cámara cerrada, hasta que llegamos a un valor de presión en que se abre la válvula. ¿Cómo sabemos que se abre la válvula? Porque vemos que la pendiente inmediatamente cae. La manera de visualizarlo, ¿no es cierto?, es que si estamos aplastando un volumen fijo, evidentemente se genera mucha presión, pero apenas se abre la válvula, empezamos a perder el volumen, lo empezamos a eyectar, y por lo tanto se pierde presión dentro de la válvula, dentro de la cámara, perdón, del ventrículo. ¿Sí? Entonces, esta pendiente tremenda, muy rápida, es la contracción isovolumétrica, sístole. Cuando cae la pendiente, ¿no es cierto?, que vemos que empieza a eyectarse el volumen interno de la cámara, seguimos en sístole, evidentemente, se sigue contrayendo la cámara, y por eso les digo que es importante abrir la válvula, pero seguir contrayendo para desplazar esta columna de líquido. ¿Ok? Y a medida que se va vaciando la cámara, se va perdiendo la presión, a pesar que seguimos haciendo fuerza, pero ya no hay volumen dentro y por lo tanto empieza a caer la presión y se cierra la válvula aórtica. ¿Sí? Y por lo tanto ahí vamos a definir el volumen al final de la sístole. ¿Sí? Y esa diferencia
va a ser el volumen latido. Porque ese volumen fue el que inyectamos en ese ciclo, desde que se abrió hasta que se cerró la válvula aórtica. ¿Está? Y aquí, una vez que se cerró la válvula aórtica, hablando como puertorriqueño, comienza la diástole ventricular, onda T, diástole ventricular, y comienza la relajación isovolumétrica. Entonces, la cámara ventricular está comprimida, con poco volumen, y apenas se relaja, básicamente hace un vacío y el volumen, perdón, y la presión cae tremendamente. La relajación isovolumétrica. Y cae tanto por debajo del valor en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, por lo tanto abrimos la válvula auriculoventricular, la mitral. ¿Sí? ¿Lo van visualizando, no es cierto? Sí. Este volumen también lo podemos ir midiendo con el mismo catete con que se hace la presión. Esta es una medición que se hace momento a momento. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace? Por suerte ahora lo hace el mismo equipo, el software, ¿no es cierto? El software va graficando la presión en función del volumen, que es lo que estamos viendo aquí, y es lo que yo eventualmente les podría pedir una pregunta como lo he hecho en años pretéritos. Lo que hacemos acá es no ver la presión y el volumen en el tiempo, sino que lo que queremos ver es la presión en función del volumen. Dado un volumen dado, dada una precarga, dado un volumen residual, ¿qué tan efectivas las presiones que logra el corazón? ¿Ok? Entonces miren, aquí lo que estamos viendo, nos vamos a posicionar en la misma lógica. Cuando se abre la válvula mitral, cuando comienza el llenado ventricular. Perdón, cuando comienza la sístole ventricular, perdón. ¿Sí? Lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que hay un aumento del volumen del ventrículo, ¿no es cierto?, cuando está receptivo. Aquí estamos, ¿sí? Por lo tanto, cuando llegamos a este volumen, que va a ser un símil de este, ¿lo están viendo, no? ¿Me pueden seguir? Sí. Ese volumen va a ser la precarga. ¿Ok? Este aumento de presión a un volumen fijo es la contracción isovolumétrica. No cambia el volumen, eso es isovolumétrico, ¿sí? Entonces estamos viendo el tremendo aumento de presión, que sería esto, y cuando se abre la válvula aórtica, inmediatamente empezamos a perder volumen porque lo empezamos a inyectar. ¿Se fijan? Entonces el tramo C es esto. Estamos leyendo en función del volumen. Algo que en general, acordándome, les complica es cómo es que cae el volumen pero sigue aumentando la presión. Y ahí lo que hay que visualizar es que la sístole no ha terminado. Entonces mientras siga la sístole se sigue contrayendo el cardiomiocito y por lo tanto la presión sigue subiendo. Se desacelera porque ahora hay menos volumen. Pero la presión sigue subiendo. ¿Ok? La diferencia es que se abrió la válvula e inmediatamente empezamos a perder volumen. ¿Ya? Volumen al final de la diástole, ¿no es cierto? Vamos ahí. Y por lo tanto la presión empieza a caer, este valor de presión empieza a caer y se cierra la válvula aórtica. Y esto que aquí está marcado, el ancho, si quieren verlo así, de la relación PV es el volumen latido. Y gran parte de toda esta entelequia de generar la relación PV es para ver el volumen latido de manera más fácil. En el fondo, la lógica de establecer la relación presión-volumen es que nos permite extraer más fácilmente los parámetros cardíacos relevantes. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, se cierra la válvula aórtica, está cerrada la mitral, por lo tanto hay relajación isovolumétrica, es decir, no cambia el volumen, pero cae tremendamente la presión. ¿Sí? Y esto que va a ser el volumen al final de la sístole es lo que se conoce como el volumen residual. ¿No es cierto? Entonces, se contrajo el ventrículo, eyectamos, y lo que quedó al final, cuando se cerró de vuelta la válvula aórtica y todavía no se abierto la mitral, es el volumen residual, lo que quedó en ese ciclo. ¿Sí? Y por lo tanto,
ese volumen residual va a ir determinando también la precarga. ¿Sí? Porque si quedó residual 50 ml y se llena con 100 más, cuando se abre la válvula, vamos a tener una precarga de casi 150 ml. ¿Sí? Y sabemos que mientras más grande, por ejemplo, se aumenta el trabajo cardíaco, la eyección es mayor, queda menos volumen residual. ¿Sí? Entonces, cuando hay un aumento del trabajo cardíaco, lo que ustedes deberían esperar es que aumenta el volumen latido y disminuye el volumen residual. ¿Sí? Si inyectamos más, queda menos adentro. ¿Sí o no? ¿Podríamos decir, profesor, que un parámetro para medir la función cardíaca puede ser el volumen residual? Por ejemplo, entre un corazón más sano va a tener menos volumen residual que un corazón... Sí, pero vamos a ver que eso se va a ir ajustando momento a momento, pero es más fácil leer el volumen latido que el volumen residual. ¿Ya? Pero ciertamente el volumen residual depende del volumen latido. Pero el volumen latido depende de la poscarga. ¿Sí? Cuando se abre, ¿no es cierto? Cuando se abre la válvula y aquí hay más presión, hay mayor poscarga, por muy contráctil que sea el corazón, muy efectivo, vamos a inyectar menos sangre porque hay más presión, tenemos que hacer más fuerza. Por lo tanto, cuando hay un aumento de presión, cae el volumen latido y aumenta el volumen residual. ¿Sí? Entonces, aumento de poscarga. ¿Y la poscarga depende de la resistencia periférica? Va a depender, entre otros, de la resistencia periférica, evidentemente. Entonces, lo típico, para seguir con esa pregunta, el típico caso en la hipertensión, lo más prevalente que ustedes van a ver, es porque, claro, a nivel de las múltiples resistencias chiquititas arteriolares, que son las más sensibles, aquí hay daño. Y por lo tanto, todas estas tienen un diámetro mucho menor que el original, y por lo tanto, hay que hacer mucha más presión para que supere, para que llegue a las capilares y vuelva al corazón. Por lo tanto, realmente aumenta mucho la poscarga. Y eso hace que disminuya el volumen latido y aumente el volumen residual. Es lo mismo que el volumen al final de la sístole. Volumen al final de la sístole. ¿No es cierto? Cuando terminó la sístole y apenas se cerró la válvula, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Y por eso esto es variable y uno tiene que ir viendo varios ciclos. En el segundo ciclo, si tenemos mayor volumen residual, va a entrar, asumamos que la misma carga, la misma precarga, y por lo tanto si había mayor volumen residual va a aumentar. En el segundo ciclo aumenta la precarga. Y ya sabemos que si aumenta la precarga, aumenta el volumen latido. Ayudado por el mecanismo Frank-Starling de los sarcómeros, ayudado por el reflejo auricular, bla, 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 bla. ¿Sí? Por lo tanto, uno está viendo que se compensa ciclo a ciclo. ¿Lo ven? Entonces, tienes un evento de aumento de la poscarga. En un ciclo, en 800 milisegundos, va a ocurrir que te va a caer el volumen latido y te aumenta el volumen de residencia en la cámara, el volumen residual, al final de la sístole. Por lo tanto, como quedó más sangre, cuando vuelve, ¿no es cierto?, a descargar la aurícula izquierda sobre el ventrículo, tenemos más volumen y eso nos genera un mayor volumen latido. Pero ese mayor volumen latido también va a aumentar la poscarga. Recuerden que la poscarga depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Por ejemplo, en un corazón hipertenso, que empieza a haber hipertrofia, y uno ve que el complejo QRS incluso puede aumentar de tamaño, porque hay más ventrículo porque está trabajando más, pero el trabajo empieza a disminuir. La eficacia de ese trabajo, porque ciclo por medio descarga menos. Entonces el corazón está trabajando más con menos eficacia. De ahí empieza a ocurrir escenario isquémico, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Lo visualizan? Entonces, si en algún momento estudian, lo que ustedes debiesen ser capaces, el piso de lo que debieran hacer, es poder describir el esquema. Aquí está un poquito más detallado, ¿ok? Pero en la misma lógica, recuerden, ¿no es cierto? Siempre, perdón, pero el hecho de que aumente la precarga puede generar igual problemas en la
Eventualmente sí. Es decir, si esta poscarga está muy aumentada, evidentemente también va a empezar a aumentar la precarga. Eso fue medio falaz lo que yo les dije, porque les dije, la misma precarga, pero evidentemente si aumenta la poscarga y el trabajo cardíaco todavía es efectivo, va a aumentar la precarga y eso también va a empezar a aumentar la presión en la circulación menor. Y ahí es donde uno puede ver que el paciente empieza a tener edema pulmonar. Porque si la presión arterial pulmonar empieza a ser más de 25 milímetros de mercurio, sino que 30, 35 milímetros de mercurio, ahí va a estar bien por sobre la osmótica y el agua va a empezar a salirse a los alveolos ahora la distancia a recorrer que tiene, más bien la resistencia que tiene el oxígeno a difundir desde el aire a una columna de agua es espantosa y la persona tiene insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿todos estos mecanismos de daño a la larga? No tanto. Claro, son daños a la larga. Y de hecho, si uno tiene una presión arterial elevada, uno es hipertenso, pero dentro de un margen razonable, uno puede sobrevivir la hipertensión sin problema. Claro, porque esto ocurre en condiciones fisiológicas, una regulación. Claro, fisiológicamente nos va a pasar, es decir, te pones a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Imagínense que empieza a temblar y Cornejo dice, ¡ay, está temblando! Y sale corriendo. Le va a aumentar, ¿no es cierto?, la poscarga, le va a aumentar la resistencia periférica, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a ver todo esto fenómeno. ¿Sí? Cállese, Cornejo. ¿Sí? Pero evidentemente, como dices tú, esto es algo que es muy paulatino, recuerden, o sea, la gente puede ser hipertensa a 40 años y sobrevivir a una hipertensión. Pero cuando estamos hablando y aquí por eso también, más que lo cualitativo, los valores. Lo que hay que tener presente es que la presión arterial está casi al lado de la presión que daña el endotelio. Por lo tanto, el endotelio se va a empezar a poner hipofuncional, hay menos reflejo miogénico a nivel sistémico, hay menor descarga de óxido nítrico, de prostaciclina, por lo tanto un ambiente cada vez menos antitrombótico, más agregante, trombogénico, y por lo tanto, digamos, por eso se explica la alta prevalencia de infarto hemorrágico isquémico con la hipertensión. Entiendo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la lógica, a mi parecer, que es lo que les puede ayudar mucho a poder entender el ciclo, ¿ok? Primero preguntar si no lo entienden. Pero siempre piensen que el trabajo cardíaco está determinado por las válvulas. Por lo tanto, lograr aclarar que aquí, por ejemplo, estamos viendo la apertura de la válvula mitral, ¿ok? Entonces inmediatamente dice, el llenado ventricular, por lo tanto, ¿qué implica el llenado ventricular? Que aumenta el volumen. No es completamente isovolumétrico como sale acá, isobárico, perdón. No es exactamente con la misma presión, porque efectivamente sabemos que de hecho aquí comienza la sístole y uno ve un pequeño aumento de la presión que es necesario para cerrar la válvula mitral. ¿Ok? Pero sería correcto en el esquema, de nuevo, en el esquema más general, sería correcto que ustedes lo mencionaran de la manera simplificada, es decir, como dice aquí, ¿no es cierto? Aquí se cerró la válvula mitral y aumentó, porque estos pequeños cambios de presión, son irrelevantes. ¿Ya? Entonces sería correcto decir, aquí lo que hay que reconocer es la contracción isovolumétrica. No cambia el volumen, esta es la precarga, y por lo tanto logramos presiones sustantivas. ¿Sí? Miren. Efectos de cambio de la precarga sobre esta curva. Entonces esto de nuevo, clásica pregunta de fisiología cardíaca, ¿no es cierto? En este esquema, este sería el ciclo control, llamémoslo, el reposo. Entonces si les dicen efecto de una caída de la precarga, que sería un menor retorno venoso, inmediatamente ustedes tienen que acordarse que este vértice, ¿no es cierto?, es la precarga. ¿Ok? Justo cuando comienza la sístole, cuando se cerró la válvula mitral, se definió cuánto volumen hay en la cámara. Y por lo tanto ahí empezamos el ciclo. Si cayó, bueno, es más bajo. ¿Qué es lo que sabemos? Que si la precarga es menor, la descarga va a ser menor. ¿Ok? Y aquí es donde empieza la complejidad en el análisis, porque cuando hay una menor precarga, por lo que estamos mencionando recién, probablemente hay una menor poscarga también. Es un ciclo cerrado. ¿Ok?
Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es que tenemos un menor valor de apertura de la válvula. Porque recuerden que la válvula se abre una diferencia de presión, no un valor fijo. No existe un valor de... No es como, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los canales activados por voltaje, que uno dice tienen un voltaje de activación de menos 40 milivolts. Porque uno sabe que si está en menos 39 no se abre, si está en menos 40 se abre. Aquí va a ser relativo a la presión que está al otro lado. Si la poscarga hace menos fuerza, necesito menos fuerza para abrir. ¿Sí? Entonces lo que vemos en la práctica es que cuando cae la precarga, se achata todo el ciclo. ¿Ok? Necesito menor presión para abrir la válvula, pero lo más relevante, ¿no es cierto?, es que vemos que como hay menos poscarga, el volumen latido básicamente se mantiene y lo que cae es el volumen residual. ¿Sí? En contraposición, si aumenta la precarga, que probablemente viene arrastrado por un aumento de poscarga también, porque está moviéndose más, ¿no es cierto?, cuando aumenta el gasto cardíaco, lo que vemos es que la curva, ¿no es cierto?, se mueve hacia la derecha, tenemos más precarga, ¿no es cierto?, por lo tanto el volumen latido es más efectivo y ahí sí vemos un aumento, perdón, la contracción es más efectiva y sí vamos a ver un volumen latido mayor. Logramos presiones más altas y logramos, ¿no es cierto?, con esta mayor precarga hacer más efectivo el volumen latido y por lo tanto comparativamente se ensancha el diagrama, es decir, hay una mayor eficacia en descargar el mayor volumen latido, menor volumen residual. ¿Sí? Esa casita que está ahí, sigue siendo la que cierra el regulador, Claro, esa... sí, eso se ocupa mucho para evaluar, calcular el rango operacional del volumen sistólico, que el volumen latido, que en la práctica, se fijan que eso es lo mismo de lo que estamos viendo recién, pero esto es un poquito más tributando lo que uno ve realmente. En el fondo lo que uno hace es hacer con una pinza hemostática tú puedes atricionar la cava inferior, la cava en general, y lo que hace es que inmediatamente disminuye la precarga. ¿Sí? Entonces tú ves que el ciclo empieza a achatarse. Y lo que llama la atención es que, ¿no es cierto?, tú puedes literalmente tirar una pendiente acá y puedes determinar los presión del ventrículo izquierdo, esto al final de, ¿no es cierto?, cuando se está al final de la sístole. ¿Ok? Por lo tanto, tú puedes determinar, ¿no es cierto?, todo un rango operacional de el corazón a distintas precargas. ¿Ok? Y por lo tanto puedes determinar o podrías adivinar cuánto va a ser el volumen latido en función de el retorno venoso que está ocurriendo. ¿Ya? Que es más o menos la misma lógica acá. Perdón, dígame. Profe, cuando disminuye la precarga se usa más volumen residual o no? Como para aumentarla. Claro, pero de nuevo, puede existir que en un caso puntual, si hay por ejemplo una descarga vagal, qué sé yo, cuando empieza a ocurrir inmediatamente postprandial, ¿no es cierto? Entonces ustedes se comen una lechuguita orgánica, ¿verdad? Para no decir siempre el jaleo pobre. E inmediatamente, ¿no es cierto?, hay una descarga vagal a nivel visceral. Y por tanto, aparte de la peristalsis, hay vasodilatación de todo el territorio espláncnico, hepático, y por lo tanto hay más sangre residente en las vísceras y vuelve menos sangre. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, el corazón la lectura de él es que le cayó la precarga sin que le haya llegado la poscarga, en ese ciclo, ¿no? Pero inmediatamente va a compensar. Entonces, le queda menor volumen. ¿Cuál es la pregunta? Menor volumen residual. Menor precarga y mayor reclutamiento de volumen residual. Claro. ¿Sí? Ahí lo que hay que incluir siempre en el análisis es Frank Starling, el mecanismo de los sarcómeros, a mayor precarga, mayor descarga, reflejo auricular y el tono simpático que va a estar presente. ¿Sí? Profe, y eso de que el volumen residual se ocupa es para mantener el volumen que se descarga. O sea, de hecho es un fenómeno que va a ocurrir, digamos. No... Que se ocupe más el volumen residual para poder inyectarlo a la aorta, se hace para que el volumen no cambie de... O sea, no se hace para eso, pero evidentemente los mecanismos se adaptaron a eso y claro, entonces, dado esto del sarcómero, mientras más volumen residual tengas, al segundo ciclo seguro que va a descargar más. Entonces todo el rato se va compensando. ¿Sí?
Entonces, de nuevo, aumenta la poscarga por un ejercicio, pararse, conejo corre, ¿sí? Inmediatamente lo que debiéramos esperar en esa situación es, ahora incluso no por la hemodinámica, sino una descarga simpática, simpatoadrenal, mayor volumen latido. Mayor volumen latido, menor volumen residual. O sea, eso es totalmente inverso, porque si el volumen latido es lo que inyectamos del ventrículo, por lo tanto, mientras más sea, menos quedó. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto? Si aumenta la precarga, porque aumentaste el volumen latido, aumentó el trabajo simpático, después se va a llenar más. ¿Sí? Entonces va compensando. ¿Sí? Queda más o menos. Miren, el otro ejemplo que les iba a poner es el clásico de cuando aumenta la poscarga, lo que yo les decía. El típico caso de. Aquí de nuevo, esta sería la curva control. Esto sería un aumento de la poscarga. El típico caso de una hipertensión arterial. ¿No es cierto? Hay un aumento de resistencia periférica, la descarga nos cuesta mucho más porque hay que desplazar, ¿no es cierto?, una columna de sangre que tiene que pasar por una resistencia mayor. Entonces, lo que uno observa ahí es que ahí lo que ustedes tendrían que visualizar, ¿no es cierto?, que la poscarga está definida aquí, ¿no es cierto?, en la apertura de la válvula mitral. Por lo tanto, lo que ustedes deberían posicionar es que la relación presión-volumen está, ¿no es cierto?, tiene mayor altura, si quieren decir. Tenemos mayor presión. Precisamos una mayor presión ventricular para superar esa poscarga. Y lo que pasa es precisamente lo que estamos diciendo. Logramos abrir la válvula, el costo es un mayor trabajo ventricular, por lo tanto, siempre con la hipertensión va aparejada hipertrofia ventricular izquierda, pero es menos eficaz y por lo tanto el volumen latido disminuye. Eso es el principal efecto del aumento de la poscarga. Disminuye el volumen latido porque nos cuesta más movilizar esa columna de agua. Nos vamos a quedar con mayor volumen residual. En el segundo ciclo aumenta algo la precarga porque tenemos mayor volumen residual, pero, y aquí, bueno, depende cómo uno posiciona el argumento, pero evidentemente si la poscarga es muy alta, el efecto neto es que tenemos menor volumen latido, mayor volumen residual. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Sí. Digo, ¿sí? De nuevo, hagan yo sé que no siempre es fácil ver todo de una buena vez, pero el ciclo debiera ser capaz de poder describirlo. Y por lo tanto, si la pregunta es ¿qué pasa si cae la precarga, aumenta la poscarga? Es decir, bueno, la precarga es esta, se disminuye, se disminuye. La poscarga la visualizamos como este cambio, ¿no es cierto?, apenas se abre la válvula. Y por lo tanto ese sería el parámetro que desplaza todo el ciclo. ¿Sí? Cuando es ejercicio, por ejemplo, lo que sabemos es que toda la dinámica ventricular aumenta. Porque cuando estamos en ejercicio, estrés fisiológico, aumenta el tono simpático, que se suma al reflejo de Bainbridge, que se suma al mecanismo de Frank-Starling de los sarcómeros, entonces hay un aumento de poscarga en el ejercicio, ¿no es cierto? Pero por el tono simpático, el volumen latido aumenta mucho. ¿No es cierto? Entonces, imagínense una respuesta simpatoadrenal, por las coronarias, por los nervios simpáticos llega adrenalina, por lo tanto la contractibilidad cardíaca aumenta mucho y por lo tanto el volumen residual se empieza a desplomar. Sin embargo, como aumentamos, recuerden, el gasto cardíaco lo podemos aumentar 4 veces, aumenta la precarga. ¿Sí? Estamos en un rango fisiológico en el cual este aumento de presión, ¿no es cierto?, no es suficiente para refrenar el flujo, por lo tanto movilizamos efectivamente cuando estamos en ejercicio en un cuerpo sano, lo que hacemos es acelerar, ¿no es cierto?, el movimiento de toda esa volemia. Y por lo tanto, si bien cayó el volumen residual, se va a llenar mucho más el corazón. ¿Sí? Y por lo tanto lo que vemos es que toda la dinámica ventricular aumenta. ¿Sí? Sí. Insuficiencia, es que aquí estamos medio divergentes en fundamentos del diagnóstico. ¿Vieron un ejemplo que supone que era de insuficiencia aórtica? Mal cerrado de la válvula aórtica. No lo mencionaron, pero no lo hemos visto como tal.
No sé. Pero alguien podría visualizar si es que la válvula aórtica no se cierra. Cállese. ¿Qué es lo que pasaría? Sí, Pero sí, muy a... ¿Cómo se vería esto? ¿Cuál sería el principal impacto? Disminuye la boca. aumenta el volumen residual. Sí, va por ahí todo, pero lo que es más marcado cuando hay una valvulopatía aórtica que no cierra la es que presión. no logramos hacer contracción isovolumétrica Sí. ni relajación isovolumétrica. Eso es coordinar. Recuerden que esto descansa precisamente Sí. en que la cámara está cerrada. ¿Ok? Por lo tanto, lo que se empieza a ver, por ejemplo, no se cierra la válvula aórtica e inmediatamente uno empieza a ver la curva hacia acá, se empieza a llenar el ventrículo. ¿Se fijan? Entonces la curva empieza a quedar así. Lo voy a dibujar aquí. Entonces tenemos presión, volumen en el ventrículo, es una cosa así. Como esto no cierra, empieza a llenarse inmediatamente. ¿Sí? No se empieza a llenar desde la aurícula, sino que se empieza a llenar, hay regurgitación aórtica que se llama. ¿Sí? Y cuando comienza, cuando efectivamente se abre, cuando llegamos a una presión baja y si efectivamente se abre la mitral, sigue aumentando el volumen, porque ahora le está entrando sangre por la aurícula izquierda y por la aorta. Pero cuando comienza la contracción ventricular, ¿no es cierto?, no vamos a lograr hacer una contracción isovolumétrica porque no podemos retener ese mismo volumen. Entonces, lo que se ve en un momento es que se sigue llenando y después empieza a caer, empieza a hacerse un ciclo así. Se sigue llenando hasta que la contracción, hasta que esta presión no sea suficiente para empezar a empujarlo hacia afuera por la aórtica. ¿Se fijan? Pero no se va a cerrar y por lo tanto no tenemos relajación isovolumétrica, no tenemos contracción isovolumétrica. ¿Sí? Pero no nos vamos a complicar todo tanto por ahora, pero sí hacer la explicación del ciclo. Profe, ¿Sí? ¿ahí se podría formar un coágulo en ese caso, no? ¿O muy extremo? Es que ahí el problema, eventualmente sí, pero aquí el principal problema es que está siendo muy poco efectivo en el trabajo cardíaco porque no está logrando las presiones. Entonces sale sangre del ventrículo, pero se te empieza a devolver. Entonces no la logras posicionar en la circulación. No sale el callado aórtico y se devuelve. Y ahí, por ejemplo, empieza a ser complejo porque tú puedes estar viendo el mismo ciclo, pero si tienes un ventrículo con una mayor contractividad, lo hace más rápido, eventualmente alcanza a empujar ese volumen y lo saca para que, por ejemplo, agarre por la aorta. Estoy inventando, ¿fijan? Pero esa es la lógica más o menos. De nuevo, esto es para que lo visualicen como ejemplo. El piso es lograr reconocer. Aquí donde usted pone apertura y cierre la válvula aórtica, y por lo tanto eso debería definirte el volumen latido. Entonces, si usted puede definir volumen latido y ve que está mayor, debiera poder decir, bueno, entonces el volumen al final de la sístole, el volumen residual, cayó. Por lo tanto, puedo predecir que eventualmente va a caer la precarga en el segundo ciclo y por lo tanto en el segundo ciclo va a caer el volumen latido. Cae el volumen latido, aumenta el volumen residual, en el segundo ciclo aumenta y está todo, aumenta y cierra, ¿sí? Eso es lo que ocurre momento a momento. ¿Sí? Con la válvula mitral es similar. Es similar porque también estamos, si no se está cerrando bien y la aurícula sigue recibiendo la sangre pulmonar, eventualmente también no vamos a lograr ver un llenado isovolumétrico. Pero ¿y ahí qué pasa con el flujo? Porque te dijo que el flujo era laminar. Y si se supone que viene... Bueno, que aquí estamos, el flujo es laminar en condiciones fisiológicas. Pero cuando hay regurgitamiento aórtico, evidentemente es turbulento. Es decir, sale laminar, pero cuando empieza a volverse, igual que una ola, ¿no es cierto? Que la ola cuando llega a la costa, cuando está mojando las patitas, va mucho más lenta la lámina de agua que va tocando la arena, y va, ¿no es cierto? Pero cuando se devuelve turbulento. ¿Sí? Para el almuerzo.
¿Sí? Y ahora sí vamos a empezar a hablar de la... Ahora sí que empezamos a hablar del sistema circulatorio. ¿Sí? Ahora sí que sí. Entonces recuerden que después de toda esta martingala que hemos hablado, ¿no es cierto? Lo que nos está interesando es definir ese volumen latido. La frecuencia cardíaca la vamos a definir por la distancia entre los complejos QRS en cada ciclo, por lo tanto podemos estar determinando el gasto cardíaco. Y entonces lo que sigue, más allá del trabajo cardíaco, es quizás la principal función del sistema circulatorio, ¿no es cierto?, que es el intercambio gaseoso. ¿Sí? No es solo gaseoso, también es de nutrientes, ¿no es cierto?, de lavar de metabolitos, de amonio, etcétera, etcétera. Y ahí lo que hay que recordar entonces es todo el perfil de los distintos vasos sanguíneos, ya sean aorta y venas, ¿no es cierto? Entonces aquí quizás lo más importante es recordar, porque aquí hay mucha confusión de acuerdo a cómo están definidos originalmente los vasos, ¿ya? Entonces recuerden que nuestro corazón, ¿no es cierto?, sale una aorta, empiezan a salir, qué sé yo, femoral, hepática, carótida, y esto cada vez, ¿no es cierto?, va ramificándose más hacia los capilares. Ese es el punto máximo, y después desde vénulas, vena y una sola vena cava que vuelve. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que tener presente, que el sistema, ¿cuál es el territorio que nos interesa fisiológicamente? La interfase capilar con el órgano en cuestión. Y desde el corazón hacia esa interfase capilar, lo que estamos viendo es un gran aumento del área transversal. Por una aorta tenemos 1.000 millones de capilares. ¿Sí? Y por lo tanto, si está aumentando el área transversal, si está aumentando el radio de todo el sistema, se está desplomando la resistencia. Lo que favorece mucho el flujo. Entonces tenemos nuestro corazón, ¿no es cierto?, que genera una gran diferencia de presión, y anatómicamente, arquitectónicamente, el sistema va perdiendo resistencia. Por lo tanto, está optimizado para que la sangre vaya fluyendo hacia los capilares. ¿Sí? Ahora, de nuevo, aquí es donde empieza la confusión, así que si no queda claro, por favor, pregunten. Esa es la manera correcta de verla como un sistema, ¿ya? Porque la confusión nace es que cuando uno habla de las arterias y las venas de gran calibre, ustedes lo van a ver en los libros, se habla que son arterias de baja resistencia. Arterias las más grandes, ¿no es cierto?, femoral, carótida, aorta, son de baja resistencia, precisamente por lo que yo les había dicho hace un rato. Son tan grandes que incluso un pequeño cambio en su diámetro, por el tono autonómico, no afecta mayormente la resistencia. Y se habla de los vasos conductores, vasos de baja resistencia. Y se dice que las arteriolas más pequeñas, y de hecho las arteriolas, las de 10 micrómetros, millonésimas de metro, que son las previas a los capilares, se conocen como arteriolas de resistencia. Porque efectivamente, si uno ve la circulación en serie, de nuevo, si etiquetamos un eritrocito y lo vamos viendo, evidentemente lo que ve ese eritrocito es que va cada vez achicándose más el diámetro, ¿no es cierto? Arteria, 1 milímetro, arteriola, 30, cada vez va siendo más chico, por lo tanto sí hay más resistencia. Pero ahí lo que hay que tener presente es que estaríamos viendo un flujo que representa una fracción mínima del flujo total. Lo que a nosotros nos interesa es el flujo total. Entonces lo que no quiero que se confundan es que cuando en los libros se hable que las arteriolas pequeñas son las de alta resistencia, pero en ese territorio hay mucha menor resistencia que en los vasos de poca resistencia. ¿Alcanzan a verlo, no? Sí, porque no hace mucho sentido desde la semántica de cómo está expresado. Es decir, si estamos viendo, ¿no es cierto?, una misma distancia de un eritrocito que va por la aorta y por un capilar, evidentemente aquí el capilar, que es más chiquitito, tiene más resistencia al flujo. Pero este flujo es una proporción. Este flujo es mucho más chiquitito que este, porque es un porcentaje mínimo del total del flujo. Entonces lo que no quiero que se confundan, porque es un error habitual, porque no está bien posicionado la semántica, cómo se explica esto,
es que las arterias pequeñas, que se conocen como las de gran resistencia, porque efectivamente un pequeño tono simpático, ¿no es cierto?, te disminuye el diámetro mucho, y sobre todo si te disminuye el diámetro mucho en 1000 millones de capilares, 1000 millones de arteriolas, realmente cae mucho el diámetro. Pero lo que hay que tener presente es que desde las arterias grandes a las más pequeñas, la ramificación es más grande de lo que se pierde en diámetro en cada una, y por lo tanto la resistencia va cayendo. ¿Sí? Entonces, a pesar, y probablemente que en algunos días, cuando hablemos de cosas más específicas coronarias, vamos a decir, qué sé yo, las arteriolas de resistencia, en el cuadro global hay menos resistencia ahí que río arriba. Siempre la presión en la fuerza impulsora y siempre es, en condiciones fisiológicas, mayor hacia el corazón que hacia periferia, siempre. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces recordar cuáles son los aspectos esenciales, que dos de los aspectos relevantes en la circulación, eso que les gusta tanto a ustedes del circuito RC, la resistencia la confiere la musculatura lisa, eso está claro para todos, ¿no es cierto? Pero de nuevo, es mucho más eficaz, digamos, asumiendo, imaginémonos un sistema circulatorio caricaturesco que sea una sola gran arteria grandota, que sea toda la vuelta, una cañería del mismo calibre, ¿no es cierto? Y le damos una descarga adrenérgica, la caída que podría esa vasoconstricción va a ser mucho menor que esa se haya ramificado miles de millones de veces y cada una de esas pequeñitas se ramifica. ¿Ok? Entonces, en las arteriolas pequeñas, la proporción de musculatura lisa que hay por diámetro efectivo es muchísimo mayor. Esa es la lógica. ¿Ok? Recordar también que entonces en los capilares estamos totalmente desprovistos de musculatura lisa y es básicamente una monocapa endotelial. Ideal, porque particularmente en los capilares, ¿no es cierto?, además el endotelio está fenestrado, no hay, ¿no es cierto?, mucha unión estrecha y por lo tanto favorece que macromoléculas como el azúcar puedan pasar simplemente. ¿Sí? Y el otro aspecto importante es la capacidad de almacenar la sangre, lo que mencionamos de las venas. Y eso también te lo da el tejido elástico pasivo. La elastina, el colágeno, que ayudan a proteger a los grandes vasos del estrés mecánico particularmente la presión sistólica, pero también una vez que se genera la presión sistólica, ayudan a mover la sangre. Va a moverse un fenómeno que se conoce como la compliance arterial y venosa. ¿Ya? Entonces, el tejido, lejos del más relevante desde el punto de vista homeostático, regulación autonómica, es la musculatura lisa, porque nos ofrece variar la resistencia, pero el tejido pasivo también cumple un papel importante en este aspecto elástico. ¿Ya? Que el tejido ceda, que los vasos cedan al chancacazo de presión sistólica, es muy bueno porque si no el endotelio se tiene que bancar un tremendo estrés mecánico. ¿Sí? Y en ese contexto, bueno, aquí estaba para avisarles, para recordarles, ¿no es cierto?, que cuando vemos venas y arterias de más o menos el mismo calibre, la arteria tiene un turgor mucho mayor. Por un lado, por la presión hidrostática, esa fuerza centrífuga, pero además por la dinámica, por el tono muscular, por la composición de la elastina y la unión con el colágeno, etc. Son realmente, cuando uno ve incluso el corte histológico, la vena que sea, ¿no es cierto?, más laxa le permite tener mayor distensibilidad, ¿ok? Y la arteria está mucho más sujeta, ¿no es cierto?, a esos pequeños cambios de presión. Pero no quiero entrar mucho en ese detalle. Esto es lo que les quería mencionar, empezar a enfatizar. Tenemos para una 20, se supone, ¿no? O sea, 10 minutos. Sí, 1:15. Que esto es importante. No, van a mirar 3. No. Entonces, miren, recuerdo la misma lógica, aquí estamos viendo. No pierda la perspectiva. La principal variable que determina el flujo cardíaco es la presión. La presión va cayendo desde la aorta, arterias grandes, arterias pequeñas, arteriolas, capilares, vénulas,
venas pequeñas, venas largas, venas cava. La presión va cayendo, 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 todo el rato. Esa es la fuerza impulsora que nos va a permitir entender que el flujo sea unidireccional. ¿Ok? Y la estrategia de que esa presión vaya cayendo, ¿no es cierto?, es básicamente aumentando la resistencia. Perdón, disminuyendo la resistencia. Aumentando el área seccional, el área transversal, ¿no es cierto?, lo que estamos mencionando recién. En una aorta tenemos ese diámetro, en los miles de arteriolas tenemos ese diámetro. Cae la resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, con la caída de la resistencia va a aumentar el flujo hacia capilares, y hay otra variable que es muy determinante, que es la velocidad de flujo. ¿Ya? Y la velocidad de flujo depende del flujo, obviamente, pero depende inversamente del área transversal. La velocidad de flujo es la velocidad con que se mueve el frente del flujo, independiente de cuánto volumen se esté moviendo. Imagínense, no sé si ustedes lo hacían, pero yo cuando chiquitito ponía un barquito de papel en la... Cuando llovía había un fenómeno que caía agua desde las nubes. ¿Okay? Y entonces cuando corría el agua por la calle, uno ponía, ¿no es cierto?, el barquito de papel. Esa velocidad con que se mueve el barquito de papel es la velocidad del flujo. Yo ahí no puedo determinar cuánto volumen se va moviendo. Pero yo puedo determinar, y este volumen es en centímetros por segundo, cuántos centímetros se movió en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces lo que quiero que visualicen ahora es que en esta estrategia arquitectónica, ¿no es cierto?, de nuestro sistema hacia capilares, que es donde nos interesa que la sangre se enriquezca, nos interesa que llegue un gran volumen, pero además nos interesa que no pase soplado, porque si no, no nos da lo que se conoce como tiempo de residencia capilar. Si el volumen, si ese flujo es muy rápido, no da tiempo efectivo para soltar el oxígeno o recuperar el CO2 o lo que sea. Lo visualizan, ¿no? Por lo tanto, el escenario ideal para un capilar es que el volumen el flujo sea muy alto, pero muy lento. ¿Sí o no? ¿Lo ven? O sea, una gran cantidad, pero... Entonces, de nuevo, imagínense si estamos viendo un arroyuelo, una canaleta, ¿no es cierto?, que tiene un cauce X, y eso entra, ¿no es cierto?, en una tremenda canaleta, ¿ok? Lo que veríamos es que, imaginen que podemos visualizar que hay una columna de agua que se va moviendo, ahora se ensanchó tremendamente esa cañería, va a aumentar el volumen que podemos mover. Por lo tanto, aumenta el flujo, volumen por unidad de tiempo va a aumentar, y se va a mover más lento. ¿Sí? Por lo tanto, en el territorio capilar está favorecido el flujo, que se mueve una gran cantidad de volumen en un tiempo determinado, pero ese tiempo va a ser más lento. Entonces da tiempo a que llegue más sangre más lentamente, que se intercambie el CO2, le pasamos el oxígeno, etcétera, etcétera. Y a medida que empezamos a ver como hay convergencia de los vasos, ¿no es cierto?, es decir, desde capilares a vénulas, venas inferiores, bla, 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 empezamos a perder diámetro. Empiezan a converger hacia las grandes venas, cae esta área transversal y por lo tanto se acelera el flujo de nuevo. La presión sigue siendo muy baja. En el territorio venoso la presión es muy baja, pero empieza a acelerarse respecto a los capilares. Y eso favorece que esta sangre, ¿no es cierto?, es relevante que se acelere la velocidad de flujo de la sangre venosa, porque si no podemos empezar a tener escenarios de acidosis local, ¿no es cierto?, en los organismos, en los órganos que están siendo perfundidos. ¿Sí? Porque aquí es donde hicimos el delivery de oxígeno, atrapamos el CO2, y si no lo llevamos rápido al corazón y a lavarlo por la respiración en el territorio alveolo capilar, se puede generar una acidosis. ¿Sí? ¿Lo dejamos hasta aquí? Tienen clase de